Pese a los avances en materia de digitalización de los pagos, el uso de efectivo aún predomina en el país. Esto implica un gran desafío para el sector del e-commerce, ya que debe ofrecer métodos de pago seguros y accesibles para todos. ¿Qué están haciendo las pasarelas de pago para impulsar a esta industria? Escuchemos en el siguiente panel los métodos de pago y bancarización, el eslabón que urge fortalecer. A. Roberto Bargagli, cofundador de OpenPay. Juan Luis Bordes, director general de PayPal en México. Radamés Camargo, gerente de análisis de DCU. Juan José Galnares, vicepresidente de Mercadotecnia de Clip. Moderados por Carlos Fernández de Lara, editor en jefe web de Forbes México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este panel. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, soy editor en jefe web de Forbes México. Y sin lugar a dudas, y antes de presentar al enorme panel que nos está acompañando el día de hoy, sin lugar a dudas, creo que el mundo cambió en 2020. Cambió y cambió para siempre. Y una de las maneras en las que cambió y se notó, y seguramente todos ustedes lo han notado, tiene que ver con el valor que ha adquirido la digitalización en cada uno de los procesos que nosotros hacemos. En 2020 vimos la oportunidad de mantener nuestras operaciones gracias a la tecnología. Seguimos trabajando, nos seguimos entreteniendo, evidentemente seguimos estudiando, pero también seguimos consumiendo. Y parte de ese consumo tiene que ver enormemente con la digitalización de los pagos. Esta oportunidad a través de plataformas digitales de poder adquirir los productos y servicios que necesitamos, los cuales, si bien han avanzado en los últimos años, sin duda alguna no son evidentemente lo primordial, y el dinero en papel, el dinero físico todavía sigue dominando incluso después de lo que ha sucedido. Pero lo que queda claro es que hacia la próxima década, hacia los siguientes 5 a 10 años, la digitalización de los pagos móviles será vital para que todas estas plataformas de comercio electrónico que vimos obviamente explotar en el último año y que demostraron la viabilidad y la facilidad de adquirir estos productos sigan en enorme crecimiento, pero también para tratar de cerrar estas brechas digitales, estas brechas sociales que la tecnología genera, para ver cómo podemos incluir a todas esas personas que hoy probablemente no tienen estos procesos de bancarización dentro de estos modelos, a fin de que formen parte, como lo hemos dicho durante mucho tiempo, de la famosa economía digital. Por eso, evidentemente, les quiero invitar, y el día de hoy vamos a tener este panel bien interesante, que es e-commerce y fintech, la parte de disruptores digitales, por la parte del foro Forbes. Y bueno, les quiero presentar a algunos de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Roberto Bargagli, que él es el cofundador de OpenPay. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos, un placer estar aquí en este foro contigo y con todos mis colegas. Muchas gracias. Perfectísimo. Y además de Roberto, nos acompaña Juan Luis Bordes, que él es director de PayPal México. Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto, gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y con todos mis colegas igualmente. Perfectísimo. También tenemos a Juan José Galnares, que él es vicepresidente de Mercadotecnia de Clip. Juan José, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Perfectísimo. Y con una mirada evidentemente al mercado nos acompaña Radamés Camargo, que él es gerente de análisis de la consultora DCU. Radamés, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación y un gusto de estar compartiendo aquí contigo y con todos los compañeros panelistas. Perfectísimo. Sin duda alguna, la primera pregunta que les haría probablemente tanto a Roberto como a Juan Luis, como a Juan José, sobre todo, es, y ya lo platicaba en las breves palabras de introducción, 2020 cambió para siempre todos los procesos que nosotros entendíamos de entretenimiento, educación y de compras. No hay ninguna duda, vimos los reportes de la AMBO que liberó justamente a principios de este año, incluso hacia finales del último trimestre de 2020, en donde se veía claramente una explosión del comercio electrónico en nuestro país a volúmenes que probablemente nunca hubiéramos visto en los últimos 5 o 10 años. Es decir, realmente se disparó el crecimiento del sector en los últimos 12 meses. Y sin duda alguna, a mí me gustaría preguntarles a ustedes tres, cómo lo vivieron dentro de sus organizaciones, sobre todo porque sus organizaciones juegan un pilar clave dentro de este proceso, como lo veníamos platicando, de digitalización de pagos o digitalización del proceso de recepción de los pagos. Entonces,
No sé, Juan Luis, si tú quieres comenzar a darnos algunas líneas de cómo lo vieron desde PayPal. Claro, Carlos. Pues sí, han sido tiempos muy interesantes, pero creo que es importante mencionar, ¿no? Cómo previo al 2020 y a la situación que se ha venido viviendo en los últimos, pues, casi año y medio, ¿no? El valor del comercio electrónico en México se duplicó en los últimos 6 años, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que no solamente la situación por la que ha vivido el mundo y el país ha ocasionado que el comercio electrónico haya crecido de una manera tan importante, ¿no? La realidad es que se duplicó y ha ido avanzando en términos bien, bien importantes, ¿no? Eh, en PayPal la situación no fue diferente, ¿no? O sea, PayPal, nosotros venimos trabajando con nuestros clientes y con nuestros comercios desde hace ya 11 años en México. Tenemos una base muy importante de más de 4,5 millones de usuarios en el país activos. Y la verdad es que fue muy importante el poder estar en estos momentos tan difíciles, ¿no? Con cierres de comercios, con cierres parciales en general, de todo, para poder ayudar a los consumidores a que reciban sus bienes y a los comercios a que pudieran seguir transaccionando, ¿no? Entonces, esa relación que existe de los clientes y de los comercios con PayPal ha sido muy importante, que se ha venido fortaleciendo en los últimos años, ¿no? Y fue pues un nivel de responsabilidad bien grande el poder hacer que todo siguiera fluyendo bien, el poder ayudar a que no existiera fraude o digamos, adecuarnos a ponerle obstáculos al fraude y de la misma forma que el consumidor se sintiera muy tranquilo de poder comprar o transaccionar en línea, ¿no? Antes de este tiempo, pues había consumidores en México que no transaccionaban en línea o en comercio electrónico por muchas razones, ¿no? Que probablemente platicaremos más adelante. Pero con lo que vino, con lo que sucedió el año pasado y con lo que sigue pasando ahorita, la gente pues no tuvo de otra, ¿no? Entonces empezó a consumir de manera digital y se dio cuenta el consumidor y los comercios también la facilidad, la seguridad, la rapidez con la que uno puede consumir y recibir sus cosas y transaccionar, ¿no? Entonces, ojalá estemos ya en la etapa final de esta situación, pero creo que el comercio electrónico ya tuvo un avance gigantesco en México, en el mundo también, pero en México especialmente creo que tuvo un avance gigantesco porque la gente ya notó los beneficios que tiene consumir de esa forma, ¿no? Y PayPal ha sido clave para poder ayudar a todos los comercios y consumidores a que tengan éxito en esta parte. Perfecto. Roberto, ¿cómo lo vieron ustedes desde OpenPay? ¿Cómo vivieron los últimos 12 meses? Seguramente debe haber muchas similitudes con lo que platicó Juan Luis hace unos segundos. Sí, claro, realmente fue una época de transformación digital. Yo digo que esta situación actual aceleró toda la transformación digital y el crecimiento sí fue exponencial, pero no en todas las verticales, ¿no? Realmente, por ejemplo, en la vertical de viajes y turismo, que era una vertical muy fuerte, donde ya en México se transaccionaba muy fuerte todo lo que son viajes, aerolíneas, hotelería, todo ese tipo de cosas, sí tuvo una disminución importante por la situación actual. Pero hubo otros sectores que de veras se vieron beneficiados de todo esto, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, del sector, por ejemplo, farmacéutico, que tenemos aquí una cadena de farmacias que transacciona en OpenPay, que, por ejemplo, sus ventas antes de esta situación actual eran alrededor de 400,000 pesos mensuales. Y llega a esta situación actual, empiezan a modernizar sus operaciones, empiezan a hacer fulfillment de productos farmacéuticos muy interesante y ahorita están transaccionando más de 40 millones de pesos mensuales. Entonces, por ejemplo, vemos ese disparo tan enorme en ciertos sectores y vamos a ver más adelante modelos todavía mucho más interesantes. Yo pienso que todo lo bueno todavía está por venir. Y sí, como lo decía
nuestro colega aquí de PayPal, que en México se ha venido creciendo. Nosotros hemos venido creciendo a triple dígito cada año, pero sí se vio un impacto muy fuerte el año pasado. Primero hubo un poco de suspenso. Estoy hablando de marzo, abril del año pasado, como que la gente no sabía qué iba a pasar, cómo iba a pasar, qué cosas nuevas iban a, si esto iba a ser temporal, si esto iba a ser nada más una cosa sencilla o no. Pero después, a partir de mayo, se empezó realmente a exponenciar todas las transacciones en OpenPay. Perfectísimo. Oye, Juan José, también quiero preguntarte a ti cómo lo vieron desde Clip, tomando en cuenta que ustedes tienen una cercanía muy fuerte justamente con los comercios, a tratar de evidentemente digitalizarlos. Entonces, ¿qué representaron estos últimos 2 meses para ustedes y cómo fueron sorteándolos también, tanto ustedes como sus clientes? Claro, Carlos. Coincido con lo que comentan previamente. Yo quisiera recalcar que esto es una transición que nosotros desde Clip la hemos visto en los últimos años, la transición hacia pagos digitales, hacia la digitalización de pagos, es algo que viene desde hace algunos años. Por supuesto, el 2020 fue un año que aceleró de manera radical esto. Nosotros desde Clip lo que escuchábamos en las pymes y en los comercios en México era esta necesidad de acercarse hacia pagos digitales. Y nosotros al ver esta necesidad repentina, ¿no? Este cambio de hábito inminente en cuestión de pocos días a principios del año pasado, pues nos hizo pensar y ofrecer una solución de pagos a distancia. ¿Qué hizo este producto de pagos a distancia? Pues este producto permitió que los comercios siguieran operando, que siguieran transaccionando, y pues estuvimos de la mano con los comercios en esta nueva normalidad donde el uso de efectivo disminuyó muchísimo y donde la gente necesitaba tener acceso a pagos digitales de manera sencilla, fácil, sin complicación, y ahí fue donde Clip ayudó a los comercios en México. Perfectísimo. Oigan, quiero evidentemente aprovechar la oportunidad de que nos acompaña Radamés aquí en el panel. Radamés, preguntarte, evidentemente con los datos que seguramente DCU analiza constantemente, ¿cómo vio la consultora el fenómeno del comercio electrónico en estos últimos 2 meses a raíz de la situación actual que vivimos y del encierro general que tuvimos que enfrentar pues prácticamente todos, no solo todo el país, sino el mundo entero, pero bueno, particularmente para México, ¿cómo lo vieron? ¿Qué datos interesantes lograron obtener justamente de este último año? Definitivamente algo que recojo varios comentarios de mis compañeros panelistas, algo que observamos es una aceleración muy significativa, no solamente en el tema de transaccionalidad, sino en el tema del volumen de usuarios que ya realizan transacciones a través de estas plataformas digitales, ¿no? De comercio electrónico. En el último año, entre finales de 2019 y finales de 2020, nosotros capturamos que se agregaron más o menos algo así como 3 millones de usuarios de comercio electrónico en México, ¿no? Es un número significativo, venía creciendo a un ritmo más o menos constante y definitivamente en el último año fue un acelerón. Empezó a crecer ya a doble dígito el número de usuarios que realizan estas transacciones en plataformas digitales de comercio electrónico, y es algo pues digno de destacar, ¿no? No solamente importa el número de transacciones, sino también es el número de usuarios. Este tema de qué tanta confianza siente el consumidor de acercarse a estas plataformas, pues está empezando a ser un factor que, digamos, que pesó menos dentro de estos factores de cómo llegar o cómo acercarse a los pagos digitales, pesó menos el tema de desconfianza. ¿Por qué? Porque por el cierre de negocios, como ya venía comentando Juan Luis, pues definitivamente no les quedó de otra más que acudir a estos escaparates y estas plataformas, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, como tú decías, el tema de qué está creciendo dentro del comercio electrónico también tiene que ver, tienes que verlo por sectores, ¿no? Depende de qué tipo de sector estés en comercio electrónico, puedes decir qué ha cambiado. Por ejemplo, en el tema de transporte, definitivamente tiene que ver el tema de pagos, ¿no? De pagos digitales, sobre todo pagos móviles, ¿no? Entonces, en el tema de transporte disminuyó, por ejemplo, el uso de efectivo, porque como ustedes saben, en plataformas de transporte tú también ya puedes hacer transacciones en efectivo, ¿no? Entonces, por el tema de no arriesgarse y no, digamos, de alguna manera contagiarse por el uso del efectivo, pues disminuyó esta parte y incrementaron estas opciones que tenemos disponibles en el mercado. No solamente tarjetas de crédito, sino definitivamente estas wallets, estos monederos electrónicos que pues ustedes son parte de los oferentes
del mercado que tienen estas opciones. Entonces también creció esta parte. También en el tema de electrónicos, definitivamente ha crecido no solamente el uso de estos wallets, sino también ha crecido el tema de que tú puedes acudir a una tienda de conveniencia a hacer tu pago en efectivo para poder acceder a estos bienes, ¿no? Entonces, digamos que se ha ido reconfigurando este escenario. Definitivamente tenemos más alternativas para poder acceder por la vía transaccional a estas compras. Esto es algo digno de destacar, pero también por otro lado están cambiando los hábitos, ¿no? Con el tema del último año, pues realmente si bien por un lado han aumentado las alternativas para el consumidor, para no necesariamente depender de un producto bancario para acceder a este mundo, a esta transaccionalidad en Internet, por el otro lado también, pues, también está el tema de que no están haciendo uso tanto de estas alternativas por el tema de que es efectivo, ¿no? Y el efectivo, pues, fácilmente puede, digamos, ser como medio para contagiarse, ¿no? Entonces, de este tema del virus, ¿no? Entonces, realmente creo que depende de qué sector lo veas, cómo están diversificando estas alternativas y a cuáles está accediendo el consumidor. Perfectísimo. Oigan, pues entrando un poco más en materia, ya lo mencionaban medio Juan Luis, Roberto y Juan José en sus entradas, incluso Radamés, pues evidentemente, pero ya entrando así en materia de pagos digitales, evidentemente esto no es nuevo. México ha estado durante los últimos años, el ejemplo perfecto son estas 3 empresas que están aquí participando el día de nosotros en este panel, insistiendo a los mexicanos moverse hacia los modelos de pagos digitales. También no me queda ninguna duda de que el mercado de fintech, o más bien el ecosistema de fintech, es ampliamente próspero en el país y en América Latina por uno de los enormes retos que enfrenta la región, que tiene que ver con la baja bancarización. Que si bien evidentemente en países probablemente como Chile están un poquito mucho más avanzados que lo que viene siendo acá en México, pues evidentemente países como México, Colombia y algunos otros de la región tienen un índice bajo de bancarización. En México, si mal no recuerdo la última cifra que llegué a ver, creo que era cercano al 40%, es decir, cerca de 6 de cada 10 mexicanos no cuentan con un acceso a una entidad financiera, por lo tanto no cuentan con acceso a una tarjeta de crédito. Entonces, frente a este modelo y frente a esta situación y frente al modelo de cambio que nos obligó a tener para la humanidad entera el 2020, que es decir, tienes que estar guardado en tu casa, tienes que tratar de comprar las cosas que vas a comprar o salir lo menos posible y las tienes que comprar a través de Internet, eso requiere evidentemente pagos digitales. Pero al final del día también falta esta otra parte, es decir, yo quisiera pagar de manera digital, pero no tengo acceso a un banco o el banco no me quiere dar un plástico para que yo pueda empezar probablemente a hacer transaccionalidad. Y ahí han aparecido, como bien decía Radamés, la posibilidad de diferentes wallets. Pero quiero preguntarles a ustedes hacia adelante cómo ven la evolución. ¿Cómo ven la evolución justamente de un reto tan importante como el que tiene México, que es la baja bancarización? ¿Cómo lo están tratando de resolver dentro de sus organizaciones para que, contrario a restar, sumemos más usuarios, como ya decía Radamés, y además sumemos usuarios que probablemente no sean usuarios del ecosistema general, sino usuarios que probablemente estén en zonas remotas en donde no haya un acceso real para ellos? Entonces, no sé, pues ahora vamos a darle la vuelta. ¿Qué te parece, Juan José, si empiezas tú justamente contándonos un poco de cómo lo estás haciendo? Claro que sí, Carlos. Como bien mencionas, este es el tema a discutir si queremos un país con acceso a pagos digitales. Y es acceso. Nosotros en Clip lo que hacemos es proveer ese acceso a que las pymes y a que cualquier persona o comercio pueda aceptar todos los métodos de pago que hay en México con el simple acceso a Clip, ¿no? Comprando una terminal o descargando nuestra aplicación. Ese ha sido nuestro granito de arena. Para darte un dato, la mayoría de nuestros usuarios, más de 2/3 partes, son usuarios por primera vez a pagos digitales. Entonces, creo que la respuesta está en empresas como las que están en este panel. Es para mí un esfuerzo en conjunto, cada uno con su ángulo, con su propuesta de valor específica, pero el hecho de que haya empresas que estén empujando la digitalización de pagos en todos los sectores es lo que va a hacer que esta brecha o este gap que existe en bancarización en México se logre. Y creo que no nada más son las empresas de aceptación y de procesamiento de pagos. El otro lado de la ecuación está que la gente pueda tener acceso a una tarjeta y a una cuenta bancaria o alguna manera de poder
pagar de manera digital. Y creo que también pues ha habido un impulso enorme en el ecosistema de fintech en México que está ayudando a eso, ¿no? Tenemos todas estas empresas de wallets digitales, de tarjetas de débito que están ayudando a crecer la oferta de personas con plásticos allá afuera, y ese balance entre las personas teniendo acceso a cuentas bancarias, más pues todas las empresas que estamos ayudando en el lado de procesamiento, creo que va a ser lo que va a lograr cerrar esta brecha. Perfectísimo. Juan Luis, muchísimas gracias, Juan José. Juan Luis, ¿cómo lo vieron o cómo PayPal probablemente está ayudando a tratar justamente de cerrar esta situación y de nuevo, de sumar, como bien decía Juan José, a los no bancarizados o a estos negocios que probablemente siempre han vivido, ahora sí que del papel moneda, o los usuarios que siempre han vivido del papel moneda para tratar de adquirir bienes y servicios? Gracias, Carlos. Pues mira, como bien decía Juan José, creo que es muy interesante sus puntos. Primero, yo creo que hay que entender lo que es la bancarización, la inclusión financiera y la inclusión digital, ¿no? Pero para eso déjame darte nuestro punto de vista como PayPal primero, ¿no? Nosotros siempre hemos sido firmes creyentes en un sistema financiero abierto, accesible, y que inclusive en el que todo el mundo pueda participar y que tengan el control sobre sus finanzas, ¿no? Y sobre su salud financiera. Entonces, nosotros desde nuestro CEO siempre nos hemos comprometido a democratizar los servicios, los servicios financieros, ¿no? Esto para que todas las personas puedan tener acceso a servicios mucho más accesibles, más cómodos y más seguros, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista, digamos, que tiene PayPal y que tenemos nosotros en el papel de el sistema financiero, ¿no? Ahora, por otro lado, para poder acelerar la inclusión financiera, pues creemos que hay varias cosas, ¿no? Y la primera es la innovación. La innovación, y así como todos mis colegas que están aquí, pues estamos en compañías que hemos estado innovando en los últimos años, algunos más años que otros, pero la innovación es un factor clave para poder acelerar la inclusión financiera. El ecosistema de pagos digitales siempre se ha caracterizado por tener una evolución constante, ¿no? Y esto tiene que ver por justamente toda la innovación tecnológica que influye en el mismo sistema, ¿no? Entonces, la promesa de la tecnología en las plataformas digitales, como en nuestro caso, como PayPal, puede ser OpenPay, puede ser Clip o cualquier otro jugador, cuando la combinas con el uso, por ejemplo, de teléfonos móviles, ¿no? Que ya ahorita la penetración es altísima, y trabajando con el sistema financiero al mismo tiempo, pues en conjunto realmente ayuda a que la gente pueda tener mucho más acceso, ¿no? Entonces, yo al inicio te decía que hay dos tipos de inclusión o que veo, ¿no? O sea, está la bancarización, evidentemente, o la no bancarización, y como decía Juan José, pues para eso se necesita la emisión de más plástico tal vez, ¿no? De más tarjetas, de más jugadores que puedan llevar a la gente esto, ¿no? Pero si tú ves los números, la cantidad de tarjetas de débito, especialmente que hay en el país, ha crecido en una manera muy importante. Entonces, lo que tenemos que también buscar es cómo podemos hacer que esta gente o estos consumidores que ya tienen una tarjeta de débito empiecen a transaccionar de manera digital. Y ahí es donde entra toda la parte de la inclusión digital, ¿no? Que es todo un reto especialmente para todos nosotros, ¿no? Que empiecen a transaccionar en todos los comercios electrónicos utilizando plataformas como las nuestras para poder tener pagos otra vez, ¿no? Más cómodos, seguros y poder tener control de sus finanzas, ¿no? Y ya para finalizar un poco este punto, Carlos, y no irme mucho más largo en esto, sí me parece importante platicarles un poco lo que yo veo y lo que hemos platicado junto con el Banco Mundial, ¿no? Porque sí, el Banco Mundial tiene 4 puntos muy importantes que resalta para poder acelerar la bancarización y la inclusión financiera. Y esto obviamente es algo que está alineado con los principios del Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria, en fin, ¿no? Pero estos 4 puntos son muy básicos, ¿no? Y uno es fomentar la diversidad de las instituciones financieras.
El segundo punto es facilitar el uso de las tecnologías, que ya lo platicamos ahorita, la innovación y el ingreso de instituciones no tradicionales, ¿no? Que están justamente basadas en tecnología, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener una banca muy robusta en México, pero una banca muy tradicional, ¿no? Entonces, el ingreso de instituciones no tradicionales basadas en tecnología creo que ayuda mucho. El tercer punto es incentivar, sin duda, el desarrollo de productos financieros de muy bajo costo, ¿no? O sea, ya todo tiene que tener pues ya todo tiene que ser mucho más asequible para el consumidor para que pueda utilizar su dinero. Y por último, creo que importantísimo, fortalecer la infraestructura financiera, ¿no? Las distintas asimetrías de información que existen a veces, pues son obstáculos que impiden el acceso a comunidades desatendidas, ¿no? Por ejemplo, que decía Juan José ahorita, a estos servicios financieros, ¿no? Entonces, en PayPal estamos convencidos del poder de las alianzas, ¿no? Creemos que o estamos seguros que ninguna empresa por sí sola puede resolver todas estas necesidades. Y entonces la unión de todos nosotros, ¿no? La unión de los bancos, de las empresas digitales, fintech, etcétera, pues somos inclusive, ¿no? De la tecnología, telefonía, etcétera, todos en conjunto somos los que podemos ayudar a una mucho mejor bancarización y a una mucho mejor inclusión digital y financiera. Perfectísimo. Oigan, rápidamente me gustaría preguntarle a cada uno de ellos, y voy a comenzar con Radamés justamente, en esta famosa utopía o este sueño que seguramente todos ustedes eventualmente les llegan a preguntar o lo llegan a platicar, que es el famoso fin o la muerte del papel moneda. Yo desde mi parte creo que es muy difícil que desaparezca 100%, ahora sí que el efectivo, por así decirlo, porque todavía habrá algunas situaciones en las que podemos encontrar con él, pero sí creo que probablemente hacia los próximos años, debería desaparecer por un montón de razones. Primero, pues la transparencia, la trazabilidad, el evitar evidentemente cosas como probablemente corrupción, lavado de dinero, es decir, hay un montón de cosas que la desaparición del papel moneda pues, y movernos hacia los pagos digitales o hacia ahora sí que el capital de unos y ceros, de código binario, ayudaría muchísimo. Pero les quiero preguntar y brevemente, obviamente, tomar la referencia de cada uno de ustedes, ¿qué tan lejos estamos de esa realidad? Es decir, ¿qué tan lejos estamos probablemente de acercarnos a esa utopía de si no bien va a ser el 100% de todo lo que compremos y gastemos o vendamos va a ser a través de pagos digitales o transacciones digitales, pero probablemente que sí le demos la vuelta, es decir, que sí le demos la vuelta a esta situación en donde la mayor cantidad de transaccionalidad que existe en este país suceda a través de plataformas digitales y no suceda con pagos en efectivos. Obviamente me encantaría contarlo y además también me encantaría contar con su opinión sobre este tema, sobre todo porque creo, y esto ha pasado en todas las industrias, sobre todo las digitales, pues lo que vivimos el año pasado aceleró, es decir, aquellas cosas que pensábamos que iban a pasar en 2025, pues pasaron en 2020, y aquellas cosas que pensábamos que pasaban en 2030, pues probablemente van a pasar en 2024 o en 2025, es decir, dimos un pequeño salto, si no cuántico, al menos dimos un pequeño salto de un par de años o de un par de probablemente un lustro en términos de aceleración digital. Entonces, me gustaría contar con ustedes con esta opinión breve. Comienzo contigo, Radamés. ¿Qué piensas tú? ¿Qué ven desde el lado de Siu? Claro que sí, Carlos. Pues mira, es una pregunta muy interesante porque recordemos que en esta cadena de transaccionalidad no solamente tienen que ver el acceso a estos medios financieros, ¿no? Como ya lo estábamos refiriendo en la pregunta pasada, sino que se requiere, en primer lugar, de contar con un dispositivo, contar con una vía para poder hacer este tipo de transaccionalidades. Necesitas contar con conectividad, acceso a Internet, pero también algo muy importante y se nos está olvidando a todos es el hábito. Entonces, cuando nosotros vemos los números de hábitos, y yo creo que ahí está parte de la respuesta, es qué tan cerca o qué tan lejos, pues una tercera parte de los usuarios, de los no usuarios más bien, que ahorita no están haciendo transacciones a través de plataformas de comercio electrónico, desconfían que vayan a recibir el bien y servicio. Entonces, ese tema de la desconfianza también es una capa que se tiene que aliviar de alguna manera, que se tiene que solventar para poder acercarnos a este escenario que tú planteas, Carlos, por un lado. Por otro lado, también en el tema de hábitos, también una tercera parte de estos usuarios no quieren, prefieren realizar las transacciones de manera física. Entonces, digamos que también hasta no resolver esos dos factores, bueno, yo agregaría un tercero, pero en primer lugar, hasta no resolver estos primeros dos,
yo diría estamos un poco lejos de ese escenario, ¿no? Otro, definitivamente, es el tema de la privacidad, el tema de la compartición de datos. Ustedes recordarán que en los últimos días, con el tema de que ahora los bancos para acceder a la banca tienen que recoger tu geolocalización, fue un grito en el cielo para muchos usuarios, ¿no? Entonces, el tema de la preocupación de qué se están haciendo con los datos bancarios, de cuántas veces y cómo acceden estos bancos a estos datos, pues es una preocupación creciente para todos. Y un 15% de los usuarios, de los no usuarios, perdón, de comercio electrónico, de plataformas digitales de comercio electrónico, dicen que no quieren compartir ningún tipo de información con ninguna institución que no sean los bancos, ¿no? Entonces, digamos que esos son factores sumamente fuertes que ejercen mucho peso para estos no usuarios. Estamos hablando más o menos de unos 25 millones de personas que no optan por usar estas plataformas por estos factores. Entonces, digamos que eso de alguna manera contesta tu pregunta de qué tan lejos, pues hasta que no podamos solventar todas estas capas, podamos transformar estos hábitos, que la gente realmente transforme sus hábitos, pues realmente estaríamos lejos todavía de ese escenario. Perfectísimo. Roberto, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ven en OpenPay esta realidad? Y pues evidentemente también qué barreras están tratando de tumbar para llegar a él. Sí, claro. Mira, como lo mencionábamos, tenemos muchos métodos de pago en OpenPay y uno de ellos es el efectivo. Tenemos esta red de Paynet que realmente representa más del 50% de las transacciones en OpenPay todavía. Todavía no vemos que baje ese porcentaje sustancialmente. La gente está acostumbrada a llevar el efectivo y realmente para que exista una eliminación, pues obviamente es una combinación entre industria privada, gobierno y todo. Esto no es una cosa que lo pueda resolver un jugador como mis colegas aquí, Clip, PayPal. Yo creo que debemos de sumar esfuerzos y para que exista realmente una transformación digital también en el papel, ¿no? En el billete, ¿no? La gente está todavía muy acostumbrada. Hay un sector que la baja bancarización, como ya comentábamos, ya existen obviamente tarjetas de débito que las puedes adquirir en estos también centros de conveniencia, pero la gente como que está muy acostumbrada a llevar el efectivo, ¿no? Yo creo que hay que seguir modelos como se han seguido modelos en India, donde también el gobierno ha intervenido para que el efectivo deje de ser tan importante, ¿no? Entonces es un esfuerzo de todos los sectores, no nada más de un procesador de pagos, ¿no? Tratamos de darle la diversidad al comercio para que escoja o para que tenga estas herramientas para que sus clientes finales puedan pagar, pero vemos que todavía la batalla de que el efectivo lo podamos liberar en el corto plazo, no. Yo creo que es una batalla que tendremos a mediano y largo plazo. Bueno, pues evidentemente el tema de pagos digitales daría para horas y horas de panel para seguir platicando. Hay un montón de temas que se quedan en el tintero, pero pues evidentemente tenemos que comenzar a cerrar. Y justamente ahí es donde me gustaría cerrar con ustedes con una sola pregunta, pero con dos temas centrales. El primero sería, de todos los retos que hablamos, de todas estas barreras a vencer que se tocó, Radamés decía privacidad, la parte de trabajar con gobierno, ¿cuál elegirían? Es decir, ¿cuál sería el más importante para sus organizaciones en 2021 para concentrarse en los siguientes 12 o 15 meses? Y la otra, evidentemente, dejar un mensaje de conclusión para todas las personas que nos acompañan en el panel del día de hoy sobre el valor de los pagos digitales y sobre lo que ustedes están viendo dentro de sus organizaciones hacia adelante, porque nos queda claro que evidentemente la situación del 2020 dejó en claro que este es el camino para evolucionar. Es decir, los pagos digitales realmente son la forma en la que vamos a poder adquirir productos y servicios de una manera mucho más sencilla, mucho más amigable y sobre todo, evidentemente, también más fácil y eliminando muchas de las barreras que tiene hoy el papel moneda, ¿no? Entonces, con eso comienzo y me gustaría comenzar al revés. Vamos a comenzar ahora con Juan Luis. Gracias, Carlos. Pues es una pregunta bien importante y bien interesante, ¿no? Creo que todos los retos son igual de importantes. Sin duda el tema de la bancarización y la inclusión financiera y digital para nosotros es la parte más importante porque es la forma en la que todos los usuarios y comercios pueden tener acceso a las plataformas y pueden empezar a digitalizar un poco más y eficientar
lo que es el dinero, ¿no? El panorama de los pagos ha experimentado una transformación gigantesca en los últimos años, ¿no? Los avances tecnológicos han dado lugar a grandes cambios en la innovación y los pagos cada vez son mucho más rápidos, tanto a escala local como global, ¿no? Son más fáciles y más cómodos, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Hace 10 años, y yo creo que todos estamos aquí pensando lo mismo, pero hace 10 años no nos imaginábamos ni siquiera que en el futuro inmediato, ¿no? Podríamos ver tal vez nuestra serie favorita, pedir comida a tu casa, pedir un taxi y todo desde tu teléfono o desde tu dispositivo móvil, ¿no? Y ahorita hay una cantidad innumerable de actividades que con el paso del tiempo se han vuelto cada vez mucho más automatizadas debido a los mismos avances tecnológicos. Entonces, especialmente durante los últimos meses, las tecnologías han cobrado un papel sumamente especial durante la contingencia que se ha vivido a nivel global. Y este fenómeno, pues, se ha visto más acentuado en países tales como México, que estábamos comenzando a adaptar estos servicios digitales, ¿no? Hoy ya finalmente creo que vemos en común un trabajo, por ejemplo, remoto, las escuelas están de maneras remotas todavía, la compra de productos en línea y sobre todo el manejo de tus recursos financieros desde el teléfono inteligente, ¿no? Entonces vemos más productos financieros digitales y las personas están mucho más informadas que antes, ¿no? De cómo utilizar su dinero, cómo utilizarlo en línea de la forma más segura y de la forma más fácil, ¿no? Entonces, al final, la confianza en el proceso de compra, pues va en aumento. Los compradores digitales se sienten cada vez más seguros comprando en línea comparado con el año pasado y evidentemente con los años anteriores. Y esto permite al sector, pues, poder, al sector de los pagos, seguir liderando esta lucha, ¿no? Contra la exclusión financiera, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto de quiebre otra vez muy importante, donde si tú dices a tu pregunta inicial otra vez, ¿cuál es el punto que tomaría PayPal o que tomaríamos nosotros? Pues claro que la inclusión digital, la inclusión financiera y la bancarización a través de todo lo que comenté ahorita, como la tecnología y la innovación. Perfectísimo. Juan José, ¿tú qué dirías respecto a este tema? El mayor reto, evidentemente, frente al tema de pues, esta situación, este mercado que estamos viviendo. Y bueno, ¿con qué te quedas al final? ¿Cuál sería tu conclusión? Claro, Carlos. Para mí la pregunta es la velocidad de adopción, no si vamos a cambiarnos a métodos de pagos digitales, sino con qué velocidad lo vamos a poder lograr en México. Y entre más rápido lo podamos hacer, creo que todos los que estamos en este panel, los que queremos ver este cambio y esta adopción digital, estaremos pues más contentos, ¿no? Creo que la velocidad es muy importante y lograrlo en un periodo de tiempo de pocos años es relativamente importante para el país. ¿Con qué me quedo yo? Me quedo con que hubo cambios de hábitos que nos hubiera tardado años en ver en el 2020. Y estos cambios de hábito que han acostumbrado al usuario, al consumidor, a los comercios a utilizar pagos digitales, lo único que van a hacer es acelerar este dinamismo que hay hoy en la industria, ¿no? Vemos una evolución en pagos sin contacto, en digitalización de tarjetas en los celulares, vemos wearables para pagar, vemos links de pago, vemos códigos QR. Creo que las carreteras y los métodos de pago están evolucionando y hay un dinamismo enorme. Creo que simplemente es ver cuáles van a tener una adopción grande y una adopción mayor y pues lo que estoy seguro es que va a haber un dinamismo muy fuerte en México en los próximos 2-3 años en pagos. Excelente, Juan José. Pues te agradezco enormemente. Roberto, para OpenPay, ¿qué dirían ustedes en términos del reto principal y obviamente tu conclusión de con qué se quedan? Sí, gracias. Mira, en OpenPay para los próximos 15 meses estamos trabajando en 3 pilares fundamentales. El primero
es hacer que las transacciones sean completamente más seguras todavía. Estamos invirtiendo mucho recurso en modelos de inteligencia artificial, de machine learning, para todavía bajar todo el tema de fraudes y de contracargos. Ese es un pilar que estamos trabajando fuerte. El segundo pilar es una expansión internacional agresiva. No nada más estamos operando en México, sino ya también tenemos aperturado Colombia. Vamos por el mercado peruano, el argentino, porque realmente esta situación actual pues, no hizo más que enfocar que ahora no somos individuos nacionales, somos individuos globales, ¿no? Entonces, realmente vienen modelos muy interesantes todavía de cross-border y de muchas cosas muy interesantes que vamos a ver todavía, ¿no? Y el tercer pilar en el que estamos trabajando es en hacer muy fácil la integración al comercio, ¿no? Ahorita todas estas integraciones tecnológicas requieren de programación, requieren de que tengas un equipo de desarrollo o que uses un carrito de compras por ahí y hacer tu integración. Entonces estamos trabajando en todavía hacer mucho más fácil toda la integración para el comercio y que realmente vender en línea esté a la disposición de mucho más comercios, no nada más los comercios que tienen un brazo tecnológico, ¿no? ¿Con qué conclusiones me quedo? Ya lo había también comentado Radamés, también lo había comentado los Juanes aquí presentes, que todo tiene que ver con todo el tema de cambios de hábitos, ¿no? Y de innovación, ¿no? En el pasado, pues, comprar el súper en línea, pues, mira, está muy cool, lo voy a hacer para probarlo, a ver si realmente me llega toda mi lista de compras, ¿no? Y ahora lo que hemos visto, por ejemplo, también en OpenPay, es que esos hábitos se vuelven recurrentes. O sea, la gente ya no está probando que si puede comprar el súper en línea, ya lo está haciendo de forma regular y constante, ¿no? Entonces hay un cambio bien importante en hábitos de transaccionales, en hábitos de consumo. Y yo como veo los pagos digitales en el 2024 va a haber muchos modelos de suscripción. O sea, cosas que antes no pagabas por ellos, los vas a empezar a pagar. Vas a empezar a pagar por sistemas, por ejemplo, de noticias perfectamente curadas para que no haya fake news, ¿sí? La gente se va a dar cuenta de que si la plataforma es gratis, entonces tú eres el producto y mejor prefieres pagar por un producto que venga perfectamente curado, ¿no? Y que no exista todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que para el 2024 y 2025 vamos a ver modelos bien interesantes, modelos que todavía se están, ahora sí que, empezando a diseñar para toda esta situación y estos cambios de hábitos. Entonces, esa parte viene muy fuerte, ¿no? El regreso a lo natural, lo natural va a ser el nuevo lujo, ¿no? Definitivamente todo lo que son hoteles de negocio y viajes de negocio sí van a disminuir mucho, pero viene un regreso a experiencias nuevas, apoyadas en tecnología, en realidad virtual. Todavía nos falta mucho que ver. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, cierro contigo, Radamés. Para ti, desde el punto de vista como analista, como consultora, ¿dónde ves los retos? Y pues al final de cuentas también, ¿qué te dejan estos últimos 12 meses de aprendizajes que hayan encontrado o hayan detectado por parte de los consumidores? Claro que sí, Carlos. Yo creo que voy a responder como de manera complementaria, ¿no? Y de manera resumida, porque pues varios de los puntos que tocaron aquí mis compañeros, pues realmente son muy importantes, ¿no? Hemos hablado de brechas. La primera brecha que digamos que se está solventando y sobre todo en los últimos meses es el tema de la inclusión digital, ¿no? La brecha digital cada vez se está cerrando más, cada vez son más los usuarios que están convencidos de los beneficios de la conectividad. En los últimos 12 meses hemos sido testigos de que prácticamente la conectividad ya está presente en todos los procesos. Muchas personas, muchas empresas se están convenciendo de ello. Se ha transformado muy radicalmente y muy aceleradamente la economía hacia el entorno digital. Entonces, digamos que esa brecha, yo diría, estamos en muy buen camino a cerrarla. La brecha financiera, la brecha de pagos, pues digamos que agradezco que los compañeros aquí presentes también hayan incidido significativamente en cómo reducir ello, cómo aportar estas alternativas al mercado para que definitivamente sean los usuarios
los que se acerquen a partir de estas alternativas al comercio electrónico. Yo creo que el tema con el que yo me quedaría, que es el principal reto, es la brecha de hábitos, ¿no? La brecha de convencimiento de las personas de usar estas plataformas, ¿no? Digamos, el tema de desconocimiento, el tema de preferencia de los pagos físicos, el tema de también, y se me olvidaba en mi intervención pasada, el tema también no solamente de cómo acceder a estas plataformas, ¿no? Sino de cómo hacer estas transacciones, ¿no? Porque muchas personas también desconocen todavía este tema de cómo hacer estas transacciones. Yo creo que es algo en el que hay que incidir de manera significativa. ¿Por qué? Porque eso nos coloca de cara a un futuro en el que quizá por estas razones no podemos ser todos los mexicanos o no podemos ser todos los mexicanos conectados usuarios de estas plataformas. Sin duda, nos ha dejado grandes lecciones este 2020 para poder acelerar y para poder propulsar todo este tema de pagos digitales, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Todavía nos falta. Digamos, esos 25 millones de personas a los que me refería, pues todavía es el universo que nos queda por llevar estas alternativas y porque de verdad se convenzan porque estas son buenas alternativas para realizar consumo, ¿no? Y colocarnos en ese escenario, Carlos, que tú referías en el momento en el que ya no se va a hacer tanto uso del efectivo ni se van a ver las conveniencias de hacerlo. Entonces, yo me quedaría con eso. Perfectísimo. Pues bueno, yo les agradezco de nuevo a Juan Luis de PayPal, Juan José de Clip, Roberto de OpenPay y evidentemente también a ti, Radamés de The Hue, que nos hayan acompañado el día de hoy en este panel. La verdad es que muy, muy interesante. Le quedan un montón de temas, evidentemente, en el tintero, que ojalá podamos seguir platicando hacia adelante en otros foros. De nuevo, les agradezco todo su tiempo y a la gente que nos acompañó, los invito a que sigan este y otros contenidos que estamos, evidentemente, como decía Roberto hace ratito, curando todos los días para ustedes, para evitar justamente las fake news y traerles también justamente paneles y foros de debate de los temas más coyunturales y apremiantes para México, que estén muy al pendiente en www.forbes.com.mx. Yo soy Carlos Fernández de Lara. De nuevo les agradezco enormemente a los 4 que nos hayan acompañado el día de hoy. Y pues sin más, con esto cerramos el panel y muchísimas gracias. Que pasen un excelente día.